antes de presentarlo, estamos hablando y vamos a abordar un caso que se convirtió en libro, que tuvo lugar 50 años atrás. Su nombre significa muchísimas cosas. Pascasio Báez, aquel peón rural que, caminando por el campo, sin ningún tipo de actividad política ni específica, más que ser peón rural, se cruza accidentalmente con una tatucera. Los tupamaros lo aprecian, lo tienen 10 días encerrado pensando 2 meses. qué hacer con él, bueno, más tiempo, ¿no? Pero en un lugar hasta con claustrofobia. Y el camino más fácil fue matarlo. Mirá, podría citar muchas partes del libro, pero hay una que puntualmente me impresiona. Tito Báez, el padre de Pascasio. En aquel momento dijo: no tengo queja para nadie, solo sé que la vida es brava. No obstante, Esther, la hermana, sostiene que sus padres nunca superaron la tragedia. Mi padre quedó muy mal, escuchaba disparos en las noches a medida que iba perdiendo la cabeza. Mi madre, mientras tanto, iba y venía al cementerio. Y yo me tenía que tragar las lágrimas para que mis padres no se disgustaran más. Y Alejandra, la mujer de Pascasio, se murió creo que es un infarto, bueno, de la angustia por esos días. O sea, una verdadera tragedia que Pablo Bierzi, a quien tenemos hoy invitado aquí con nosotros, le escribe este libro con el título que es La redención de Pascasio Báez, que no sé por qué la elección de la palabra redención. ¿Necesitaba ser redimido? Un gusto primero estar acá. Me parece que sí, redención en el sentido de liberación, de traer a tona de una cuenta pendiente que estaba enterrada. Creo que sí, que la palabra redención es adecuada, no en el sentido religioso, sino en el sentido liberador. Lo que pasa es que lo vi de otra connotación. Recuperarlo, Victoria. Recuperarlo, ahí está. Sí, en ese sentido. Bien. Y creo que además que como generación, la mía al menos, que creo, no sé si Alfredo la comparto, la generación, tenemos una suerte de responsabilidad que nosotros somos coetáneos de todo lo que ocurrió en los 60 y los primeros 3 años de los 70. Yo ya era estudiante de universitario en el 68. O sea, yo eso lo viví, soy testigo presencial. Esto pasó en el 71, ¿no? Esto ocurrió el 21 de diciembre del 71. 10 días antes de cuando lo secuestran o cuando lo toman a Pascasio, 10 días antes, lo matan el 21, 10 días antes, el 11, hacía nada más que 10 días de las elecciones. Las elecciones del 71 fueron el 28 de noviembre del 71. O sea, si falta un hecho para demostrar que estábamos en democracia, hackeada, en crisis, ¿cuándo no? En aquel momento... La más imperfecta de todas, pero democracia al fin. Pero democracia al fin, o sea, a mí tampoco me gustaban las medidas prontas de seguridad, entonces como no me gustarían ahora, no me gustaban nada. También marché en el 68, como supongo que algunos de acá, en 18 de julio. Todo el momento era crítico, pero que había elecciones, yo estudiaba Derecho además, después me pasé a otra facultad, pero era clarísimo. Y no hay prueba más rotunda del fracaso del mito Robin Hood, que el mito Robin Hood lo trajo la revista Time en el 69, empezó a destruirse cuando matan a Mitrione en el 70, es otro tema, ¿no? Pero ya en el 71, la muerte, el asesinato de Pascasio Báez, como tú dijiste, Victoria, y si queremos, como tú dijiste también antes, no subestimar a la gente, ser honesto, si hay un elemento rotundo del fin del mito Robin Hood, es el asesinato de Pascasio. Y por eso lo planteo como algo componedor, lo planteo como algo conciliador, para tener debates más superadores que ese. El tema es que realmente logre ese objetivo o solo profundice más la cosa, ¿no? Pero bueno, eso hay que leerlo y ver. Lo que sí tengo una pregunta concreta, Bierzi, porque usted escribe una novela histórica, tiene de investigación, tiene de ficción, entonces, ¿la verdad dónde va quedando? Es una novela con intención de verdad. Es una novela, una ficción, porque con la ficción te permite acceder a público que no te permite un libro de historia, pero tiene un anclaje histórico muy veraz. ¿Podemos repasar el anclaje histórico? ¿Podemos repasar el anclaje histórico? No se olvide que hay gente joven que tal vez el nombre de Pascasio Báez no le suene. Claro, el anclaje histórico tenés que irte un poquito, es previo, o sea, el asesinato de Pascasio Báez es el desenlace, no del cautiverio de los 10 días previos, del 10
de diciembre del 71. Es el desenlace de lo que empieza en el 63, en una democracia que ya era más sólida, que cuando empieza la guerrilla de Tupamar. Y esto no es un tema para traer a la guerrilla, simplemente es para tener los hechos de una persona que fue testigo presencial. Claro que cualquiera, no tenés por qué ser testigo presencial de todo, puedes ser, yo no soy testigo de la guerra napoleónica y puedo escribir sobre ella. Bien. Entonces comienza en el 63, pero la guerra, Victoria y Panel, querido, la guerra empieza con el primer secuestro. El primer secuestro de Ulises Pereira Reverberel, a quien entrevisté muchísimo tiempo, fue en el 68. Primer secuestro en el 68. Y si ustedes ven, pero no lo ven contado por Pablo, lo ven contado por quienes lo secuestraron en las actas tupamaras. Está en internet, está todo en internet esto. Sí, por supuesto. Si lo leen, la peripecia del secuestro, es terrible, es de una violación de los derechos humanos como pocas veces se ve. Por eso Seregni en el 2000 trae este tema, en mayo del 2000 trae este tema, la violación de los derechos. ¿Cómo me arrepiento de no haber estado fuerte contra la violación de los derechos humanos de los tupamaros? ¿Cómo me arrepiento de no haberlo hecho? Y lo destruyeron al pobre Seregni. Yo lo conocía muy bien a la señora por temas familiares. Lo destruyeron en el 2000. Y ahí por eso que yo fui postergando esta novela, que la tengo desde el 71 ahí. Después, como les dije recién, entrevisté mucho tiempo a Pereira Reverberel. Fui a la cárcel del pueblo. Quise sentir, esto fue en el 98, y él sacó el libro en el 99, Pereira Reverberel. No lo conocía, lo llamé por teléfono, fui a la guía, lo llamé por teléfono. Quise estar, me acosté en la jaula donde él estaba en la cárcel del pueblo, estuvo 1 año y 2 meses ahí, para sentir qué es lo que él experimentaba. Que fue lo que contó Seregni en el 2000. O sea, Seregni hizo lo mismo que yo ahora, 30 años después. Y Seregni se atrevió, y yo en el 2000 no me atreví, ya la tenía bastante armada, y vi que no era la época, viste que a veces hay que dejar, como tú dijiste recién, por algo lo dijiste, Victoria, no queremos agrandar una brecha que para mí no es tal. O sea, simplemente que los hechos que sean tal cual fueron, que no quede barriga la historia. Permítame, Bierzi, y estas son palabras suyas, no es la cita de ninguna de las personas que entrevista en el libro. Y usted dice, aunque Pascasio Báez no podía saberlo, aquel era un guerrillero del grupo insurreccional uruguayo Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, modelo e inspirador de otros movimientos similares de América Latina a Europa en el marco de la Guerra Fría. Espere, no era eso lo que quería acá. Básicamente usted lo que dice es que al tiempo que esto pasaba, hoy ocupan cargos de gobierno, llegaron al poder. Claro, lo que quiere decir eso, me parece fabuloso que hayan entrado en la vida democrática. Lo aplaudí siempre, Obviamente, más vale que no... Pero lo que también me parece que es rehengo es que Pascasio es una callecita en el barrio de Lesita. Bueno, o sea, quedó muy corta esa parte de la historia, entonces. A mí me parece que lo que pasó es bien simple y todos acá somos testigos de eso. O sea, la aberración de la dictadura taponeó la aberración, desde mi punto de vista, de la guerrilla en democracia. Esa novela es todo en democracia. Después salta al 2000, de la mano de Seregni, el personaje mío vuelve. Es todo en democracia. La aberración de la dictadura sepulta la aberración de los tupamaros, como bien lo dice Seregni en el 2000, y todo eso hace que después, cuando vuelva la democracia, los victimarios se conviertan en víctimas y quedan bendecidos como mártires. Y entonces la historia la cuentan ellos. ¿Esto es lo mismo que hablar de la teoría de los 2 demonios? No, me parece que, cualquier encasillamiento creo que empequeñece el libro. Bien. El libro busca, insisto, es una responsabilidad de una generación y busca componer, pero en igualdad de condiciones. ¿Y para qué componer en igualdad de condiciones la historia? Esa historia se cumple en 50 años, con un hecho rotundo, al que le pongo un lente de aumento y que no se le ha puesto un lente de aumento. Yo, en verdad, Victoria y Panel, yo siempre tuve estos años, estaba seguro que este año viene, la novela de Pascasio Báez o la historia. ¿Y qué detonó que fuera este año, entonces? ¿Y por qué este año? Y lo que a mí me terminó de detonar esta especie de proceso... Porque es como tener algo ahí en la gatera, ¿no? Y no claro, soltarlo. Porque lo que pasa es que no es cobardía ni cosa que se le parezca, pero si a Seregni, vuelvo a lo mismo, en el 2000 lo insultaron mal y nadie lo defendió, yo pensaba, ¿qué harán con una persona, un escribidor? ¿Viste?
Y pasó el tiempo, yo decía, también tenía la duda tuya, esto lo que menos quiero es que esto profundice una brecha, lo que menos quiero. Pasó el tiempo y para mi cabeza fue bastante definitorio el documental de Kusturica que le hacen a Mujica, a quien tengo todas esas cosas admirables de volver a la democracia. Porque eso es permanente. O sea, si la leyenda del Robin Hood la conservás, le vas a seguir haciendo guiñaditas al tiempo violento. ¿Y qué me dice de la omnipotencia mesiánica de los grandes? ¿Qué me dice de la omnipotencia mesiánica de los grandes ideales? Y me parece que... Digo, se hermana con la teoría de Robin Hood, ¿no? Considerar que un búnker de hormigón de 20 por 380 por 4 en la estancia Spartacus, con un búnker próximo, construido, de noche, complicado, que eso vale más que la vida de un peón, de un peón rural que lo vio de casualidad. Eso es una omnipotencia mesiánica y una soberbia, y te fuiste lejísimos. Entonces yo quiero, no te agarres de eso como esa leyenda no es verdad, eso fue una locura. Entonces, si todos compartimos que eso fue una locura, con el ejemplo más rotundo de todos, que es el de Pascasio, porque también te puedo hablar de Juan Andrés Bentancur Carrión, o de Vicente Orosa, el chofer de Cuxa, como todos los disparates que ocurrieron en esos años de plomo, terribles. Después no hablo de la dictadura, que fue otra catástrofe. Entonces, pero sí, dictadura, terrorismo de Estado. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando en democracia, hackeada, lo que ya dijimos, en crisis permanente, medidas prontas de seguridad, que a mí no me gustaban en lo más mínimo, pero estaban en la Constitución de la República. ¿Puede reproducir para nosotros, sin ficción, el hecho histórico de lo que le pasó y quién era Pascasio Báez, para quienes están sintonizando y tal vez, insisto, sea un nombre que ni siquiera entró en su propia experiencia vital? Sí, Pascasio Ramón Báez Mena es un hombre de Pan de Azúcar que vivía muy humilde, que vivía en la calle San Carlos y Francisco Bonilla, en la salida de Pan de Azúcar. Quienes van están casi saliendo del pueblo. Se conserva la casa todavía, ¿no? No se conserva. Ah, no, ya no está. Pero estuve en el lugar de la casa con el nieto, el nieto político, el nieto de Alejandrina Garrido, de la señora, de la mujer de él. Nació en Guardia Vieja, que es ahí muy cerquita, no sé si conocen Guardia Vieja, cerca de la laguna del Sauce. Ahí nació en un rancho de paja y terrón. Fue a la escuela rural muy poquitos años, esto me lo cuenta Esther, la hermana es menor que él y vive en Pan de Azúcar. Fue muy poquitos años a la escuela de Guardia Vieja, próximo donde había nacido. O sea, estudió muy poco y vivía de changa, fundamentalmente era el sostén del padre, de Tito Dagoberto Báez. Tito Dagoberto Báez, que vivía al lado, vivía un poquito más a la salida del pueblo, tenía una vaca y gallinas, y se dedicaba, vendía leche y huevos, y la mujer hacía santiguados con grasa de lagarto y yuyos. Y Pascasio vivía de changas, ni siquiera tenía el trabajo fijo, pero un hombre bondadoso. Yo hablé con bastantes personas. Casado con Alejandra. Casado con Alejandrina. Casado no, era la pareja de Alejandrina Garrido. Era un hombre bueno, al que le gustaba cantar, que todos los que lo conocían lo querían. No obstante, como cualquier persona, y como supongo que nosotros 5, 6, no le gustaba que le faltaran el respeto, contado por la hermana. O sea, la hermana Esther se imagina... Un hombre de carácter. Claro, que los días que estuvo secuestrado, por eso Julio Marenales, el dirigente de Tucumán, dice que los días en que estuvo secuestrado tuvo claustrofobia y hubo que sedarlo, exactamente. O sea que él estaba en un búnker. No, pero ¿cómo fue? ¿Ve de casualidad el búnker, la tatucera? En ese momento una de las tareas que tenía era cuidar una yegua que corría cuadreras de Pan de Azúcar. Y la hacía pastorear casi a la salida del pueblo. Es un campo al que fui a ver, casi a la salida del pueblo. La noche del 10 de diciembre llovió una tormenta muy fuerte. Fue a buscar a la yegua y se había volteado el alambrado. Esto se sabe porque lo vieron porque después ya no hay testigos. O sea, claro. Los testigos ya son los guerrilleros. Los que declararon, los propios tumamarros que declararon. Exactamente. Se voltea y se pasa al campo siguiente, que es el de la estancia Spartacus, y ahí junto a un pedregal, al lado cerca de un monte de eucaliptus, justo en el momento, en la circunstancia de la vida, ¿viste? Ve cuando se levanta una piedra grande de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que estaba muy bien, con un contrapeso, como las vías del tren, ¿viste? Que se levantan sin esfuerzo. Justo cuando lo levanta, él queda paralizado, lo mismo que el guerrillero que está adentro. Bueno, salen 2, lo retienen adentro del pozo, como dice la hermana Esther. Esto ya está. Y aquí vienen las especulaciones.
Y ahí viene eso que cuenta Mariana, vino claustrofobia, estuvo eso que decías al comienzo, la duda de qué hacer con él, o sea, porque ¿qué hacíamos con él? La más Lo habían razonable visto, a ver, había sido descubierta la tatucera. Sí. ¿Qué opciones tenían los Tupamaros ahí? Las que manejaron era traerlo a la cárcel del pueblo de acá de la calle Juan Polí, que era mucho más, tenía 3 celdas, estaba ocupada en aquel momento, en ese momento estaba ocupada por Pereira Reverbel, por eso lo entrevisté, aunque nunca conoció a Pascasio, por Frick Davis, que era el exministro de Ganadería, y había una celda vacía. Entonces, Una opción era mandarlo ahí. Una opción era ahí que en el fondo, digo, dentro de la locura, porque no sabes lo que es la cárcel del pueblo. Antes que la muerte, la podrían haber mandado ahí. Que un búnker que no tenía celda, era mejor esto. O mandarlo de viaje, ¿no? También estaba previsto. A Cuba, que era muy complicado. O, perdóname, o la más simple era abandonar la tatucera, o sea, el búnker. Claro, perdían. Mirá para la locura, perdían el búnker, perdían una estancia que pertenecía al movimiento de Aviación Nacional, o sea, tenía un costo material, o sea, acá también es... O sea, que el camino más fácil fue matarlo. Y el camino más fácil, hijo de esa soberbia alucinada, o sea, porque por la causa. En cualquier circunstancia, esto es un símbolo, en cualquier circunstancia, porque ¿sabés lo que hay, Victoria? La distancia que hay es infinita, la distancia que hay entre el asesino, lo vil, lo sádico del asesino, y la inocencia de la víctima eleva a Pascasio, sea quien sea, lo eleva a un sitial de simbólico, lo eleva indefectiblemente por la distancia infinita que hay entre aquel y este. El inocente es un mártir aunque no lo quiera, es un héroe cívico aunque no lo quiera. Y además lo es porque es un hombre bueno, un gaucho bueno del campo, como dicen todos sus coetáneos. ¿Cómo se entera la familia? Porque en definitiva el hombre había salido, se había despedido de sus padres, había pasado a saludar, iba a ir a buscar esa yegua, no volvía. Hubo desesperación, eso contaba por Esther, que es la que vive de la misma época. Hubo desesperación porque pensaron justamente por causa de la creciente. Que se hubiera ahogado en un arroyo, algo así. Que se había ahogado en un arroyo. Entonces hubo desesperación, lo buscaron afanosamente, sin demasiados medios. O sea, no es que no había un comando, ni camionetas. ¿Cómo se enteran y cuándo de lo que le pasó a Pascasio? Se enteran cuando, o sea, literalmente desapareció hasta junio del año siguiente, junio del 72, cuando ya estamos en las fuerzas conjuntas. ¿Se acuerdan? La fuerza conjunta vino después del abuso, o sea, de la gran fuga de Punta Carretas. Sí. Nos trajo las fuerzas conjuntas, que también fue todo un tema. Y después de las fuerzas conjuntas se quedaron. Después ya la dictadura. Y se quedaron con el gobierno, con la dictadura. En junio, perdóname, ¿me habías preguntado? Sí, ¿cómo lo descubren? ¿Cuándo? En junio del 72, las operaciones de los operativos de las fuerzas conjuntas descubren la tatucera e interrogados los 8 que apresan, surge que había... ¿Entre esos 8 quiénes estaban? Estaban los 4 de MLN, y los dueños de la estancia y 2 personas de la estancia. Yo, ¿sabes qué? Trato de no dar nombres. Pero hay acá. ¿Te puedo explicar por qué no? ¿Sabes por qué no doy los nombres? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de la foto esa que ganó el Pulitzer? El fotógrafo es Eddie Adams. En el 69, ¿se acuerdan aquella foto del jefe de policía de Saigón que le pega un tiro en la cabeza a un Vietcong? Sí. Bueno, Eddie es el jefe de policía asesinó a un hombre. Sí. Y Eddie Adams después cuenta la historia, cómo siguió el asesino. ¿Y el asesino cómo terminó? El asesino perdió una pierna en la misma guerra de Vietnam, pidió asilo en Estados Unidos, no se lo dieron, al final entró a Estados Unidos, puso una pizzería y fue una vida liquidada, se murió de cáncer. Entonces, ¿quién escribió la necrológica en la revista Time cuando muere el asesino? Es el fotógrafo, porque dice... El general mató a un hombre, pero yo lo maté con una foto. Entonces, por eso que no pongo los nombres. O sea, vos no querés matar gente con el libro. Exacto. La redención es pero está escrito, se sabe quiénes declararon. La redención es para la víctima y la redención también es para el victimario, porque mis amigos ex-MLN me lo piden y yo lo estoy haciendo también por ellos. Yo tengo muchos amigos que entraron en este corral de ramas sin darse cuenta, en esa especie de fiebre, porque era la fiebre que venía del faro ese luminoso de la Revolución Cubana del 59, y entraron en eso. Entonces también tienen que tener su derecho a la redención. Y ellos me lo agradecen, los que están leyéndolo ahora, tanto me ayudaron, insisto, mis mejores fuentes fueron ellos. Y me lo agradecen, se sienten liberados. Y bueno, es liberación, es eso. Y también liberación para la familia, con quien tengo estima, con quien tengo amistad. Hoy hablé con el nieto por teléfono.
O sea, que tengamos y que permitamos... ¿Y por qué no se llama el libro La redención de Pascasio Báez y sus asesinos? Porque, bueno, porque uno es un asesino y el otro es el asesinado. O sea, hay una diferencia. O sea, es como el caso este del general de Vietnam. El que le pegó el tiro fue el general. O sea, el otro estaba indefenso. Le pegó el tiro. Después terminó siendo también muerto por la foto. Pero el asesino es el asesino y la víctima es la víctima. Ese es un rol que... ¿Alguien pagó por la muerte de Pascasio? Sí, sí, sin duda. Pagaron. ¿Sí? Sí. Bueno, pero a raíz, si tú seguís la historia como sigue, yo vuelvo a pasar por ahí por la estancia y sigue con el, se llama Spartacus. A mí siempre yo pasaba muy seguido por ahí por unas cuestiones familiares y indefectiblemente paraba enfrente y juro, pero tú irás 30, 35, 40 años después, me ¿dónde moría de está el congoja. homenaje a Pascasio Báez? Te preguntabas, ¿dónde está el homenaje a Pascasio Báez? ¿Pero qué estoy haciendo acá? ¿Y yo nadie le pone una flor? Es que nunca reclamó nada a la familia. Porque es gente sencilla, es gente... ¿Te emociona? ¿Sí? Me impresiona el padre, ¿no? El padre, la madre... Fue lo que dijo, no, pero el padre Él se dijo, llama Pascasio porque la madre se llama Margarita Pascasia Mena. no Eso tengo queja para nadie, dice el padre. ¿Sí? Y porque la vida es dura, porque para esa gente, para la gente... Pero tenían idea vida de es que dura. habían sido víctimas de terrorismo, de guerrilleras, perdón. Si tenía conciencia el padre, Sí. claro que tenía conciencia. Porque ser sencillo no quiere decir ser burro. Ser sencillo quiere decir no tener ambiciones mundanas. Ser sencillo puede ser la persona más inteligente del planeta. Claro que lo tenía claro, pero sabía que la vida es dura. Están acostumbrados a la vida dura. Y en la vida dura de un peón rural que vive de la changa, y bueno, te puede atropellar un camión, te puede aplastar un tractor o te puede Pero agarrar ¿te puede matar un Tupamaro? y te puede agarrar una persona que está creyendo que tiene la justicia, que su mano divina tiene el don de blandir justicia y pegarte un tiro o inyectarte pentotal. Y sí, es la vida. Y bueno, eso quiso decir Tito de Agoberto Báez, quiso decir eso. Contéstame solo algo, que seguramente tus amigos en las charlas ex Tupamaros, vinculados al caso, además te pueden haber dicho o vos podés haber sacado como conclusión. Imagino que en esa gran querella, en esa gran guerrilla, en esa gran lucha con todos los ideales o causas a las que haces referencia, ¿hubo arrepentidos de la muerte de Pascasio Báez? Sin duda. Sin duda. Porque la alucinación colectiva no es permanente. O sea, tú estás alucinado. Y después yo hablo, digo, después de que se publicó el libro, algunos de mis fuentes para escribirlo, estaban emocionados, se sentían liberados. O sea, por supuesto que sí. No, pero te lo pregunto porque no cualquiera. El propio expresidente Mujica recordaba lo que se siente entrar con una 45 a un banco. Es que son esas guiñadas, Victoria, esas guiñadas son las que me definieron a terminar esta obra, este libro. Porque me parece que bastó, vino una pandemia, reseteó la historia, bastó de guiñadas, esas guiñadas al estallido social, a entrar a un banco, a la toma de Pando. Nuestros caídos en Pando no son 3, son 5. Bastó, ¿viste? Digo, me parece que vamos a debatir sobre temas más superadores, ¿viste? Bueno, es muy superador, me parece muy superador que haya arrepentidos. Sin duda. Pero bueno, digo, también bueno sería... Que ojo, que no tiene nada que ver con decir que entonces no cuenta las torturas y las violaciones y el terrorismo de Estado que vino después. Por Dios, sí, son cosas totalmente distintas. Totalmente diferentes. Acá estamos, porque si mezclamos las barajas, no entendemos nada. Bien, intentemos panelistas de debatir sobre este episodio puntual sin mezclar las barajas. Alfredo. Yo creo que lo de Pascasio Báez era un gran sentimiento de culpa que durante mucho tiempo el MLN lo tapaba porque sentía que había hecho una barrabasada, asesinar a una persona para mantener un local. Yo he hablado con muchos tupamaros y creo que no encuentro ninguno hoy que digan que eso fue correcto, ¿tá? No solo de los que lo hicieron, sino de todos los otros. Fue una locura, pero fue parte de la locura
que se vivía políticamente en el país. Porque la vida, yo soy coetáneo también, soy 3 años más joven, pero me acuerdo perfectamente de todo. Así que soy más joven, aclaremos que soy más joven. Pero no, lo que pasa es que en aquel momento, objetivamente, la vida valía muy poco. No se consideraba la vida como era una cuestión de que, bueno, están en juego valores muy importantes y la vida de un lado o del otro importaba poco. Y hubo muertos espantosos de ambos lados. Y yo creo que Pascasio Báez fue uno de los muertos de esos que decís, ¡pa! Eso realmente fue bravo eso, ¿no? Es imposible de justificar, no tiene ningún tipo de justificativo. ¿Tá? Por más obra de ingeniería fantástica que hubiera sido la tatucera de la estancia Spartacus. Pero yo creo que hay que ponerlo en el contexto que se vivía en ese momento. Había muertes permanentes de todos lados, ¿tá? Porque también había muertes de militantes que eran estudiantes, que tenían una simpatía por la izquierda, no sé cuánto, y aparecieron muertos. Pero esto no tenía militancia de nada, era un plan. No, pero la vida, perdón, la vida de la gente, para mí, tiene el mismo valor, sea militante o no sean militantes, y se mataba de un lado y del otro, porque era la causa, era lo más importante, y la vida importaba poco. Pero había democracia, Alfredo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Lo discutimos, el tema ese de la democracia es donde no nos ponemos de acuerdo, porque era una democracia muy limitada. La democracia era relativa, porque las muertes que había y las previsiones y las cárceles y todo que había de democracia, esto que tenemos hoy es democracia. Hoy vivimos en democracia. Creo que todos aprendimos a valorar lo que tenemos hoy, después de la dictadura, porque no se respetaba. La democracia previa, ni de derecha ni de izquierda, se respetaba demasiado. ¿Estás de acuerdo que hubo elecciones el 28 de noviembre? Sí, hubo elecciones, claro. 10 días antes. Sí. Al año siguiente, el 27 de junio, el último discurso, en la madrugada del golpe de Estado, lo da Wilson Ferreira Aldunate, no lo da el Goyo Álvarez, lo da Wilson Ferreira Aldunate, o sea, hackeada, pero sí, me parece que es otro programa, es otro... yo parto de la base que hay, porque la viví, pero soy es muy fácil, pero Pablo, perdóname, es muy fácil decir que era una democracia, entonces estaba... No, porque había una democracia absolutamente restringida en muchos aspectos. Porque había medidas prontas de seguridad, sin duda había... Sí, y había asesinatos, y había presos, y había todo un poco. Sin duda estábamos en guerra. Y los dirigentes políticos, entre ellos Wilson Ferreira Aldunate y Seregni, tenían contacto con el MLN clandestino. Y eso es innegable, lo tenían, porque lo tuvieron previo a las elecciones del 71, por el posible plan 30 horas que ahora salió publicado. Se habló hasta de una autodefensa, cómo se podía hacer, y se coordinaba entre los Tupamaros, el Partido Comunista, Seregni, un montón de... Entonces, era una situación totalmente anómala. No era, yo lo de democracia, previo a la dictadura, entre comillas. Bien. Democracia es esto. Bien, ¿alguien más? Fernando. Sí, era una democracia. Era una democracia y punto. Era una democracia. No. Y hacía 10 años, cuando matan a Pascasio Báez, que hacía 10 años que el MLN estaba operando. Y cuando dicen, fue una barrabasada entre tantas otras barrabasadas. Como fueron barrabasadas volar el bowling, como fueron barrabasadas tomar Pando, como fueron barrabasadas tantos secuestros, tantos asesinatos. O sea, ahora yo leí una entrevista a Pablo Bierzi que dice, Pascasio es el hombre más modesto de todos los que mataron y casualmente lo matan con una dosis de pentotal para que no delate, porque no iba a levantar tanta polvareda, su muerte. 50 años después yo quiero levantar un poco de polvareda, no con venganza, sino para equilibrar el juego, dijo Bierzi en esta declaración, creo que fue al diario El País. Yo lo que quiero decir con esto es que tampoco hagamos acá una redención de los asesinos. Y decir, los asesinos hoy están arrepentidos de Mentira. Bueno, Pablo está diciendo que algunos sí. No, los amigos de él, pero déjame terminar. Mentira, no están, lo taparon toda la vida para construir el otro relato, el relato de los héroes, el relato de García, de que vinieron a salvar la democracia. Esto todo antes de la dictadura, ¿no? Capítulo de dictadura es otra historia. Capítulo de dictadura es otra historia. Estamos hablando en democracia, por más que a García no le guste la democracia que había. No era democracia. No le gustaba la democracia que había, pero los que atentaban contra la democracia era el movimiento guerrillero, que finalmente terminó, entre otros, con la vida de Pascasio Báez 10 días después que hubo elecciones, o 20 días después que hubo elecciones. O sea que, ojo con el relato.
Bien. Ojo con el relato. Exactamente, ojo con el relato. Ojo con el relato. Ojo con el Sí, pero relato. Vos Tú te lo has estás dicho. comiendo la pastilla. No, de y vos vuelta. estás A ver, metiendo un otra verso vez. grandote con una Piercy, casa. a usted le Y no lo consta que viviste, los- porque Sí. sos más joven. Sí, Bien, claro. si a usted Pero le yo lo viví, consta- yo estaba ahí. Era más joven. Señores, estaba por ahí. favor, a usted le consta que, bueno, cuando se desclasificaron archivos de Estados Unidos, saltó eso de que Pacheco Areco le había pedido a Brasil que si el FA ganaba en el 71 nos invadieran. No, no me consta. Y vuelvo y traigo Digo a por tona cuestionar vuelta- esto de la democracia, ¿no? Traigo a tona a Sereñi, muchos años después, en uno de los libros que le hicieron, que está, googlealo y está, dice, Pacheco Areco supo utilizar, más o menos textuales así, supo utilizar el juego político, él medio que llegó de carambola, ¿se acuerdan? Muere Gestido Sí, y sube sí, Pacheco. sí. Pero nunca, Sereñi, nunca violó la Constitución y la ley. Sereñi, porque Sereñi lo conocía de siempre, fue jefe militar de la Casa Militar, fue jefe de la región 1 y 2 con Pacheco Areco, presidente de la República. O sea, quien lo conocía bien era Sereñi, que además era ballista originalmente. O sea, lo dice él, no lo digo yo. Y a mí Pacheco no es personaje devoción. ni cosa que se le parezca. Digo, esto no es nada, pero yo en ese sentido, yo como un nabo fui a manifestarme un poquito antes de mi cumpleaños y me soltaban a los 6 horas porque era menor de edad. O sea, es otro debate el de la democracia o no de la época. Era una democracia agredida, hackeada, pero veníamos, y aparte que con crisis económica. Pero la dictadura de verdad la conocimos el 27 de junio. Aún así yo pregunto, la discusión sobre si en el 71 había o no democracia, ¿no es un intento por justificar o no muertes? ¿Cuántos votos tuvo el MLN? Porque el movimiento 26 de marzo se presentó a las elecciones, era el que amparaba al MLN, o sea, no presentaba listas, pero eligió a Enrique Erro, que fue senador. ¿Quién lo eligió el 28 de noviembre del 71? Lo eligió el movimiento 26 de marzo, que tuvo 59.000 votos, o sea, tuvo 3,4% de los votos nacionales. Esa fue la expresión del MLN Tupamaros. Pero tampoco... el único que se sacó los fueros, ¿no? Yo lo traigo a colación porque... El único. Ves por otra, el MPP dice que somos el MLN, y cada vez que lo dice, yo digo, pero ¿por qué no dan vuelta la página? Porque el MLN para mí es Pascasio, Ulises Pereira Reverbela dentro de la cárcel del pueblo, Juan Andrés Bentancur Carrión asesinado porque llamó por teléfono que estaba en Copato de la fábrica Nivo Plata, un obrero, o el chofer de Cuxa, o los de Pando, y toda esta catástrofe, ¿por qué? ¿Por qué volver? Vero. Bueno, primero que nada reivindico el rol del periodista, ¿no? Del Biercy periodista, que me parece que pone las cosas en su contexto y eso es muy relevante. Somos también los periodistas los que de algún modo ayudamos a contar la historia, ¿no? Y rearmamos esos relatos de los que estaban hablando mis compañeros. Un Estado de Derecho tiene que garantizar todas las vidas. Así fuera Pascasio Báez un matrero, su vida no debería haber terminado como terminó. Y debe garantizar también las vidas de los militantes, de los estudiantes, de los que por sus ideas políticas terminaron torturados, muertos y algunos desaparecidos. Así que me parece cada cosa en su contexto y el valor de la vida como valor supremo en un Estado de Derecho que tenemos que seguir construyendo día a día. Me preocupa algo que tú deslizabas, Biercy, cuando hablaste del momento. Decías que, bueno, que Sereñi había sido cuestionado cuando trae a colación este tema y que entonces, ¿qué te iba a pasar a ti? ¿Es por miedo que no se publicó? ¿Cuánto influyó el cambio de signo político en el gobierno para que hoy este libro, más allá de las circunstancias que mencionaste, la pandemia y demás, hoy este libro, bueno, te sientas libre al presentarlo y a volver a traer este tema sobre la mesa? Yo creo que no es porque cambió el gobierno, Vero. ¿Me puede contestar a la vuelta? Mil disculpas claro. que le interrumpa, Biercy, pero tenemos que hacer una pausa. Ya venimos, ya venimos.